Hola, bienvenidos a Debrayes, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos acompañando una semana más, porque la magia de la edición nos hace que para ustedes o para YouTube ya pasó una semana, aunque para nosotras no necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Morri? Alguien me dijo que te pasara la bolita. Qué fácil. Bien, yo estoy aquí muy fresca. Bueno, realmente no. Hace un momento estaba dormida porque las jornadas son muy pesadas y hay que descansar un poco. No sé cómo sean sus jornadas, pero luego nos pueden comentar. Yo también duermo una tarde o yo no duermo una tarde, yo hago otras cosas. Dormir es para débiles. Pues yo soy muy débil. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema más anecdótico. En algunos de los episodios anteriores, no recuerdo si fue en el Cáliz o por ahí, cuando hablamos de los extras. Creo que sí, de los extras. Fue el primer capítulo oficial como tal. Si vieron nuestros episodios anteriores, recordarán, o tal vez no, que en el primer capítulo oficial, en el primer episodio oficial, mencionamos que trabajamos en un documental. No sé si ya les... ¿Qué, Marri? ¿Qué? No se me fue el avión, No, a mí sí, tuve un flashback de ese recuerdo, pero ignórenme, por favor. Ahorita vamos a hablar de todos esos recuerdos y traumas reprimidos o no reprimidos, etcétera. Así que, bueno, les anticipo que es probable que este episodio nos quede larguito, como ya nos han quedado antes. Bueno, queremos hablar de esa experiencia. Ya hemos mencionado que ni Lupita ni yo tenemos una formación específica en cinematografía, ni edición, ni nada de eso, y sin embargo nos aventamos a hacerlo. Ya si ustedes tienen la curiosidad de ver cómo quedó ese docu, pues ahí nos comentan cuando nos quieran comentar, gracias, para compartírselos y que nos digan qué les pareció, no sé. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo abordamos esta bonita historia? Bueno, yo creo que podríamos empezar desde la concepción de la idea. Justamente como Laura dice, ni ella ni yo teníamos formación ni experiencia en un desarrollo cinematográfico ni en hacer un material como de un material tan ambicioso, porque nunca habíamos hecho ni un corto, ni un TikTok. Y ahí vamos a hacer un docu. Creo que en ese tiempo ni siquiera tenía la inquietud de trabajar en algo audiovisual. O sea, había pensado en hacer, por ejemplo, a mí en su momento me dio curiosidad por trabajar en desarrollo de guiones. Se me hacía interesante. Sí, de hecho eso fue una parte que abonó mucho al pulir nuestro trabajo final, porque sí tuvimos que hacer muchas tareas de todo. Pero pues qué bueno que nos aventamos esta experiencia, porque te das cuenta de todo el recurso humano que necesitas, de todos los conocimientos acumulados que también necesitas, si no los tienes tú de manera individual, pues de otras personas. Repito, Laura y yo no tenemos, yo estudié periodismo, Laura lingüística, y con las muchas ganas de querer hacer algo salió el proyecto, pero realmente no teníamos como nada, en 0 pesos para empezar. Hay que mencionar que en nuestras carreras las dos tenemos una pequeña formación muy básica en medios audiovisuales, pero es demasiado básica. Es decir, quien tenga la curiosidad con esa formación básica a lo mejor te puede ayudar a empezar, pero no era mi intención en la universidad trabajar, o sea, desarrollar esa parte, no sé de tu parte. Tal vez sí, en el área documental justamente, pero como desarrolladora o como la persona que hace las entrevistas o la que narra de, aquí vemos un animalito y se está moviendo. Se comer otro. Pero no como en la parte de edición, porque a mí no me gusta editar. No me gusta y no me gusta toda la cuestión técnica que implica mucho tiempo, mucha espera y bla bla bla, pero pues creo que es un conocimiento necesario, y cuando lo vas aprendiendo poco a poquito, a lo mejor como que te va gustando y te vas dando la idea de otras cosas que tú necesitas. Bueno, entonces, perdón. No, perdón, nada más quería definir que Laura y yo en su momento, pues lo que sí sabíamos hacer era preguntarnos muchas cosas, y teníamos muchas preguntas y mucha curiosidad sobre un tema que nos gustaba mucho, que era el ballet folclórico de la Universidad de Colima en su momento. A eso iba. Entonces, muy bien. Entonces creo que lo primero que habría que establecer es sobre qué hicimos el documental y por qué, si no teníamos ni siquiera ni un interés previo, ni una experiencia previa.
en hacer un documental, ¿por qué nos aventamos? Creo que esa sería una buena pregunta inicial. Sí. Entonces, bueno, ya dijo Lupita, hicimos un documental acerca del ballet folclórico de la Universidad de Colima, que para quienes no lo sepan, es el mejor ballet que tenemos en México. Pueden pensar algunos que no es cierto, pero sí es cierto. O bueno, es uno de los mejores. Hablando en términos ya más reales, es de los mejores ballets que hay en México y el mundo, ballet folclórico, pues. Y si quieren saber por qué, véanlo en el en el documental. Sí. Así es. Entonces, bueno, contamos con esa joyita en el estado de Colima. Entonces, tanto Lupita como yo somos muy aficionadas bueno, Lupita me imagino que a otras cuestiones escénicas, porque también tiene ya otro tipo de acercamientos, pero en general las dos compartimos ese amor por el folclore y el ballet folclórico. Hasta ese perrito tiene mucho amor por el ballet folclórico. Ay, disculpen a los perros, no los controlamos. Pero sí, tenemos ese gusto en común y justamente fue un día de función de ballet cuando estábamos Laura y yo bien, bueno, en expectativa de la función y queríamos hacer un material con relación a ese, creo que era la temporada que estaban estrenando de Grace a la vida, ¿no? No, fue antes, porque cuando hablamos, sí, bueno, para esto creo que también es importante que mencionemos que Lupita y yo tenemos ya varios años de conocernos, casi 10, por ahí, sí. Casi 10 años. Y nuestra relación ha ido evolucionando con base en proyectos. Entonces, un momento muy importante de nuestra relación fue cuando decidimos hacer algo con el ballet folclórico. En su momento lo platicamos. No fue gracias a la vida, habíamos visto otra cosa y platicamos de eso. Yo había tenido una experiencia previa con el ballet laboralmente, porque yo trabajé en una revista donde de parte de esa revista tuve que hacer algunos reportajes con el ballet, y ahí pues conseguí el contacto de una persona que iba a ser muy importante para este proyecto, que ahorita les vamos a decir. Ni la conoce nadie, haciendo yo suspenso. Ya sé. Pero ahorita les digo quién es. Entonces hice contacto con esta persona y pues bueno, me tocó hacer los reportajes, me salí de esa revista, platicando con Lupita salió esta idea de deberíamos hacer algo sobre el ballet para darlo a conocer y poder ver qué hay detrás, Pues queríamos hacer como un material detrás de bambalinas, como qué sucede detrás del escenario que no vemos en escena, y así como tener una cercanía más con los ejecutores escénicos, que eran los bailarines, los coreógrafos, los músicos, todo, porque es todo un show que nos gusta y pues obviamente queríamos estar cerca de eso. Entonces era el pretexto perfecto para estar cerca de ellos, pero también para sacar el material que necesitábamos. Entonces pensamos en que queríamos hacer algo, no teníamos muy claro qué, hablamos de hacer un reportaje, incluso escrito, creo. Sí, inicialmente era escrito, algo que... Y se me ocurrió decirle a Lupita, yo conozco a esta persona, a lo mejor podemos acercarnos y decirles que queremos hacer algo. Como de entrada pensábamos que no íbamos a cobrar ni nada por lo que hiciéramos, pensamos que eso facilitaría el acercamiento. Y pues ya, hicimos la cita con esta persona y se llama Zoraida. Dijo el nombre. Lo dije. En su momento, ay, qué tal que lo censuramos. No es cierto. Y en su momento era coordinadora, creo que era coordinadora de los ballets juveniles e infantil. Ajá. Y pues como ya me conocía por la revista anterior, pues nos dio el espacio y le platicamos así, no sé, como yo creo que como niñas chiquitas que están emocionadas de querer hacer algo. No sé si ustedes recuerdan en su infancia o tienen algún sobrino que de repente se pone a vender hielitos o cosas y se emociona porque está emprendiendo su primera empresa y uno les dice, ay, qué bonito, véndeme un hielito, ¿no? Algo así, estábamos nosotras emocionadas. Y Zoraida fue como esa tía como de, ay, qué tiernas.
Con sospecha, pero qué tierno. Bueno, más que sospecha, como de que bueno, ya nos son ustedes? esperamos en un futuro episodio poderla invitar a ella para que nos cuente pues cómo fue su perspectiva de esta experiencia. Pero el punto es que le propusimos que queríamos hacer algo y realmente no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, excepto la opción de hacer como un reportaje. Y yo creo que a ella como que no le encantó o no le hizo mucho clic el reportaje, y creo, ahí sí no me acuerdo muy bien, pero de alguna forma surgió la idea, no la idea, sino que ella creo que dijo que alguien había tratado o había comentado o quería hacer un documental. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que ellos querían hacerlo, pero es que tengo ideas, bueno, más que ideas, recuerdos muy dispersos de esa vez. Pero yo me acuerdo como que ellos querían hacer algo con unas personas de Colima que ya han hecho cine antes aquí y que más o menos quieren llegar a hacer como una especie de colaboración con ellos para hacer algo, un material más como un docu, ¿no? Ajá. Y pues ya dijimos, pues nosotras. Creo que sí, no recuerdo si lo propusimos en ese momento o Zoraida nos dijo si nos gustaría hacer eso, y fue como de, sí, claro, sí. Ajá. Y llegó un punto en el que ya hablando con Lupita, o sea, yo sí recuerdo que lo pensé así como, ya les dijimos nuestros antecedentes, pues sí, vamos a hacer un documental, y eso cómo se hace para empezar. O sea, que no teníamos ni el conocimiento técnico, ni el equipo, ni siquiera los contactos. Nada. Nomás muchas ganas de hacer las cosas y mucha energía, que ahorita yo siento que ya y mucho tiempo libre. Bueno, yo era estudiante todavía, entonces, sí era estudiante, ¿verdad? Creo que sí. Sí, estaba en mi último año de universidad y tenía mucha energía de andar en mil cosas y bueno, qué tiempos, ¿verdad? Sí, ahorita ya me duermo a las 10, no manchen. Yo era trabajaba por mi cuenta y no tenía horarios muy irregulares, no tenía muchos compromisos así que me absorbieran el tiempo como ahora. Sí, pero yo me acuerdo que cuando le planteamos a Zoraida que sí íbamos a hacer eso, ella nos dijo, ¿qué necesitan? Y nosotras danos chance de pensar. Y ahí vamos con nuestros conocidos que medio les habían olvidado, medio les sabían hacer esto. ¿Y qué necesitamos para hacer un docu? Y no, pues que cuántas cámaras y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí vamos, me acuerdo que con un amigo que se llama Alan, creo que le preguntamos muchas cosas, incluso lo invitamos a que grabara un par de cosas. También creo que ustedes intentaron hacer una colaboración con Sicar. Bueno, con ellos conseguimos las cámaras para muchas de las tomas. Sí, porque creo que al principio grabamos tomas con una cámara que yo tenía, una reflex, una Nikon D7000, que era solamente para hacer tomas de prueba de qué tipo de encuadre nos gustaría. Y ya después conseguimos, Laura y Zoraida fueron a Tecomán, un municipio cercano a Colimita, y consiguieron una colaboración o un convenio de intercambio de intereses. No sé cómo fue porque yo no estuve ahí, pero ellas consiguieron que 2 personas de allá grabaran con su equipo, que era un equipo bueno, grabaran algunas tomas de ensayos de lo que nosotras necesitábamos. Entonces Laura hizo toda una canalización de escenas, ¿no? ¿Te acuerdas? Para esto, perdón, es que para esto, ya que ahora que recuerdo, antes de que fuera un hecho que íbamos a hacer un documental, o por lo menos que ese iba a ser el proyecto, Zoraida nos comentó de que estaban preparando un nuevo repertorio de Gracias a la Vida. Sí, cierto. Entonces nos dijo que era un repertorio nuevo, que era muy especial y no sé si fue, no recuerdo si fue propuesta de ella el que fuera el documental, pero que lo que fuéramos a hacer que fuera de eso, porque estaban en los ajustes finales para estrenar el documental, para estrenar ese repertorio. Sí, de hecho lo especial de ese repertorio es que tenía miembros fundadores del ballet. Porque para esto el ballet es una compañía de danza folclórica que fue fundada en el 80 y algo, ya no me acuerdo, el 83 por ahí, no me acuerdo bien, pero pues ya tiene más de 30 años. Entonces para ese repertorio, que era el repertorio fue un homenaje al fundador del ballet, que se llama Rafael Samarripa, y pues invitaron a miembros fundadores y a otros miembros que habían estado anteriormente, y
cuando se armó la propuesta, nosotras hicimos una planeación muy escueta, muy general de lo que queríamos hacer y de lo que pensamos que se podría tratar el documental, que la verdad fue muy improvisado, porque es como de qué vamos a hablar, o sea, de qué se puede tratar o cómo, y solo se nos ocurrió que se iba a componer a partir de entrevistas y de estas grabaciones de ensayos y presentaciones del ballet, y que pues íbamos a tratar de crear una atmósfera para que los espectadores pudieran presenciar o sentir cómo se vive un espectáculo del ballet. Eso, bueno, era la intención, pero pues fueron palabras dichas por alguien que todavía no tenía idea de cómo íbamos a lograr eso. Sí, porque no teníamos ni la experiencia ni la idea de cómo ejecutar las cosas. Mucho lo hicimos de manera pasional, o sea, me refiero a que dirigíamos conforme nuestro entendimiento nos daba a entender, válgame la cosa, y lo que siento que sí nos quedó bastante sustentable o sustantoso, no sé cómo decirlo, ¿Sustentado? Son las entrevistas, porque nos tomamos la molestia de elegir a ciertos miembros fundadores, ciertos miembros del ballet oficial presente de ese tiempo. Los considerados veteranos, que todavía estaban activos pero ya tenían muchos años. A algunos miembros del juvenil, que son el semillero para entrar al ballet oficial, y chicos, algunos niños del infantil, que sus entrevistas eran más de... Al final nomás agarramos a una. Sí, por la cuestión de que les gustaba, no les gustaba, porque sus respuestas eran de niños, no eran tan extendidas o un discurso tan elaborado como el de un adulto. Pero esas entrevistas, todas, pues nos dio muchísimo material para poder dar un orden o desarrollar una idea de guión. O sea, a partir de las entrevistas es cuando empezamos a formular, a construir una historia que fuera congruente el testimonio de uno con el de otro, para ir construyendo, como ir sacando puntos en común, ¿no? Para que con esos puntos en común, al irlos estructurando, se fuera generando una narración. Sí, y de hecho pues nos enfocamos en hablar un poco de la historia del ballet, cómo se fundó, cómo el maestro Samarripa en su momento contactó con algunos, cómo desarrollaron técnicas o qué maestros de otros lugares vinieron a dotarles a estas personas también inexpertas del baile, a dotarles de técnicas de baile profesional, y cómo fueron creciendo poco a poco con eso. Y después en el ballet por etapas, el ballet que ya se va de gira internacional y que ya tiene reconocimientos internacionales, y es como un sueño que de repente dices, wow, era gente que de plano no sabía, gente que quizá quería acreditar, o una persona que dijo fútbol o ballet, y dijo, bueno, voy a llevar a ver, que ahí se quedó 20 años, ¿sabes? Entonces historias muy bonitas. Son historias individualmente, cada una es maravillosa porque cada uno tiene su historia y cada uno tuvo un cambio de vida, y eso es como en lo que nos gustó conectar con cada uno, que encontrábamos como una esencia o un sentido en sus testimonios de lo que nos decidían contar. Y creo que es muy importante hacer como hincapié en que, a pesar de nuestra falta de experiencia, en lo que sí teníamos experiencia e interés, Lupita y yo, era en las entrevistas. Sí. Entonces le dedicamos mucho al guión de las entrevistas. Es decir, ya dijo ella que entrevistamos a fundadores, a veteranos, a juveniles, a infantiles, y para cada perfil, y aparte los protagonistas les dijimos, ¿no? Los personajes más importantes, ¿no? Del ballet, incluyendo a Samarripa, a Zoraida, etcétera. Para cada perfil desarrollamos un guión de entrevista particular. Entonces, pues primero que cada perfil tenía su guión particular, y las entrevistas de Samarripa eran aparte, ¿no? Eran un guión aparte. Samarripa es un señor, bueno, ya tiene más de 80 años o por ahí, o sea, pues es un señor que ya está grande, y pues implica una forma diferente de acercarte a alguien así. Aparte, pues es un artista muy respetado y con una trayectoria muy muy amplia, y no solamente en el ballet, sino en otros ámbitos también. Pero entonces le dedicamos muchísimo a pulir las entrevistas, o sea, las hicimos, las ordenamos, las pulimos,
y a la hora de entrevistar también le pusimos mucha dedicación a que la entrevista fuera rica, pues que el entrevistado primero se sintiera a gusto, que nos hablara con soltura de cualquier cosa. Las entrevistas fueron larguísimas, muchas duraron más de una hora, más de media hora, excepto la de los niños, que esas duraron como 10 minutos. Pero la mayoría de entrevistas fueron muy extensas. Sí, realmente. Y eso nos permitió, aunque fue muy exhaustivo, nos permitió buscar ese hilito de historia para ir construyendo. A mi gusto, eso fue algo que ayudó a que hubiera de dónde ver para armar esa narración que al final es esa historia que se cuenta. Sí, de en hecho, el docu. Particularmente en mi experiencia entrevistando gente y entre muchos personajes, creo que Samarripa ha sido el personaje más difícil para mí de entrevistar, porque no lo entrevistamos una vez, lo entrevistamos muchas veces, ¿no? Como 3 mínimo. Como 3, pero yo creo que en las últimas entrevistas, o en la última entrevista, conforme él se sentía más en confianza y conforme él nos veía más metidas aquí y allá, pues como que ya nos ubicaba y nos tomó la confianza, porque la primera entrevista fue muy difícil, fue muy incómoda y yo creo que ni siquiera él se la pasó bien. Pero como les digo, es un personaje completo, entonces conforme ese personaje fue entendiendo y dándonos la apertura tanto de su casa como de sus ensayos, como de la parte discursiva donde él decidía hablar con sus niños, que eran todos los miembros del ballet, los músicos y demás, como que ya poco a poquito nos soltaba y empezaba una moto, perdón. Pues él nos soltaba su información, nos soltaba su sentir a como él lo entendía, porque pues sí, como dice Laura, era una persona adulta, pero pues sí tiene argumentos a veces interesantes, porque es cuando, bueno, yo siento que nos ganamos un poquito su confianza y eso ayudó mucho a que surgiera así la cosa. Así es, sí recuerdo que lo difícil que fue con Samarripa, pero bueno, entonces hicimos el proyecto, dijimos más o menos lo que queríamos hacer, más o menos lo que necesitábamos, nos dieron puerta abierta para entrevistar a quien quisiéramos del ballet. Zoraida en ese sentido nos ayudó muchísimo con toda la gestión de tiempos de las personas, porque pues los ensayos del ballet cuando están en temporada, es decir, cuando están en presentaciones, pues son bastante intensivos. Sí. Entonces pues fue gestionar o coordinar los tiempos, ¿no? Para que pudieran cumplir en sus ensayos y que también nos pudieran dar el tiempo a nosotras de hacer las entrevistas. Conseguimos ese préstamo de equipo, tanto de equipo como de camarógrafos, que se estuvieron viniendo, no recuerdo si cuántas semanas estuvieron viniendo. Yo creo que unos 3 semanas, bueno, 3 fines de semana, ¿no? Más o menos. Ajá, como 3 semanas, vinieron unos 2 o 3 días, no recuerdo. Porque igual ellos trabajaban en esa empresa de Tecomán y los mandaban pues a hacer tiempo extra, espero que les hayan pagado. Perdón. Sí, no tenía esa conciencia, lo siento. Bueno, entonces sí, ya conseguimos eso, ¿no? Grabamos todo lo que pudimos. Creo que algo que puedo decir que nos falló porque no teníamos esa como mentalidad. Así como cuidamos las entrevistas, no cuidamos tanto las grabaciones que se hicieron porque grabamos ensayos y presentaciones. Y aunque grabamos muchísimo, no teníamos tan claro, creo yo, por lo menos en mis recuerdos, no teníamos tan claro qué necesitábamos grabar. Entonces grabamos todo lo que pudimos. Sí, pues es que una cosa es que también nuestros camarógrafos que no estaban nada conectados con el ballet, pues no sabían las coreografías o no sabían para dónde direccionarse. Entonces ellos creo que estaban acostumbrados como a grabar que bodas o que otro tipo de eventos donde las tomas pues son diferentes. Entonces nosotras en nuestra falta de expertise pues decíamos, graben este número musical, y ya ellos, no sé, el ballet o el grupo musical se ponía a hacer su número y ellos grababan lo que podían, pero de repente no sabían si se iban a acercar más o alejar, y entonces como que esa falta de conocimiento de una coreografía pues los limitaba a ellos también a grabar pues las tomas. Entonces dentro de lo que hicieron creo que estuvo bien, porque finalmente nos dieron material que sí nos funcionó al final. Y
a falta del, bueno, al ver el exceso de material que medio nos funcionaba y nos funcionaba, recurrimos también a buscar material de archivo. Ah, bueno, eso ya estaba contemplado, que buscáramos material de archivo, que ese fue otra tarea titánica también. Sí. ¿Qué quieres? ¿Quién habla de eso? Bueno, pues es que, bueno, estos chicos hicieron lo que pudieron con sus tomas, ya lo dije, y en una segunda etapa donde teníamos que complementar algunas tomas donde en la entrevista se recordaba la memoria de un hecho que había pasado en el ballet, pues recurrimos, como el ballet es de la Universidad de Colima, recurrimos a Teleuniversitaria, que es un espacio donde grababan como material para hacer reportajes y este tipo de contenidos para la universidad. Pues todo el contenido, digamos. Ajá, y pues digital, audiovisual de la universidad. Entonces ahí fuimos, tocamos la puerta, oiga, nos dejan utilizar su material para citarlo en nuestro docu. ¿Quién te dio permiso? Entre que sí que no, nos dieron, gracias a Zoraida también, creo que nos dieron la apertura y el espacio, y dijimos, todo lo que tengan del ballet. Entonces, pues ahí nos aventaron ahí un montón de cassettes y nos metieron en un cuarto con una videocasetera. De hecho eran un montón de VHS que tuvimos, bueno, Laura codificó muy amablemente, pero pues cada cassette duraba una hora, entre que nos comíamos una empanada, un juguito, pues veíamos también el VHS, y fueron días, muchos días. Fueron bastantes días de trabajo bueno, que más bien nos implicaba muchísimo tiempo el estar ahí. Mucha talacha, que le dicen. Sí. Porque es estar viendo los cassettes y estar viendo todo, adelantarle, regrésale porque creo que aquí dijo algo interesante. Ajá. Y tomar nota del cassette y del minuto y todo eso. Y luego el VHS es bien raro porque no es como ahora que los videos vienen ya, el video 23 en el minuto 5:15, ¿no? El VHS, si está a medio reproducir y lo metes, empieza a contar desde cero. Sí. Y si lo regresas a -10. De hecho. Entonces, pero sí me acuerdo que no nos habíamos dado cuenta de eso y tuvimos que volver a empezar. En algunos, sí recuerdo que tuvimos esa carencia. Entonces, bueno, creo que otra parte importante del proceso fue que una vez que tuvimos todo ese material, bueno, porque lo de archivo pues fue ir a localizar el contenido, o sea, ver cada cassette. También había mini discs y otros ¿cómo se dice? Otro tipo de materiales ya un poquito, o sea, obsoletos, pues no había DVDs o videos digitales, sino que eran el VHS o el minidisc o otro tipo de cositas. Primero ver qué tipo de grabación era, cómo se llamaba, el cassette o lo que fuera, y el minuto y todo eso, y una descripción de qué se trataba, para que la gente de Teleuniversitaria nos hiciera el favor de digitalizarlo. Sí, ese fue otro proceso, pero ahí sí se encargaron ellos muy amablemente, la verdad, porque fue otra talachísima que se aventaron no sé cuánto tiempo para eso poder... no lo vimos, pero fue algo que solicitamos y pues en su momento nos lo dieron en memoria o en disco duro. En el disco duro. Sí, nos regresaron un disco duro que conseguimos y nos regresaron todo el VHS en digital, lo cual fue pues muy padre porque realmente después iban a utilizar o iban a eliminar ese archivo, tengo entendido, porque creo que sobregrababan en ese tipo de... De hecho, también tuvimos ese problema, porque hay otra cosa que pasó. A ver si no nos revolvemos. Yo quiero primero puntualizar esa parte, ¿no? Primero el proyecto que se propuso, hicimos la presentación, hicimos el guion de entrevista, entrevistamos Teleuniversitaria, hicimos la búsqueda de archivo, y todo lo que grabamos, un trabajo aparte, porque eso de registrar los cassettes y todo eso fue un paso, pero ya que tuvimos digitalizado todo y con las tomas que ya teníamos grabadas de estos chicos y de otros amigos que nos ayudaron como Alan o Fernanda, y no recuerdo quién más, mi hermano también me ayudó, con todo eso, con todo ese material que eran horas y horas de grabación, había que revisarlo para ver qué servía, que se viera bien encuadrado, que no estuviera borroso, etcétera. Ahí se emocionan también. Ahí con indicaciones de Lupita, ese trabajo me tocó hacerlo a mí, porque yo tenía más tiempo. Yo estaba haciendo mi tesis.
Bueno, con esas indicaciones hice toda la decodificación la clasificación de los videos y ponerle su clave y ponerle de qué segundo a qué segundo servía y qué se veía. Sí. Para poderlo, para poder buscar las tomas más fácil que en lugar de estar viendo el video una y otra vez, que de todos modos lo terminamos haciendo, pero pues ya con esa guía, ¿no? Así es. Y después, ¿qué pasó, Morri? ¿Qué pasó cuando ya tuvimos eso y...? Pues nada, pasó un año, creo que tú te fuiste a Puebla. Como 2 años, ¿no? O más de un año. Sí, es que pausamos el proyecto porque conseguimos mucho material y pues pasó lo que tenía que pasar, pero no teníamos quien nos editara. Habíamos contemplado de que alguien de Tele Universitaria nos hiciera el favor de editar, pero la verdad ya no teníamos tanta flexibilidad porque pues era un trabajo bastante... Creo que el tema fue que tratamos de hacer todo con colaboraciones y llegó el punto en el que ya era un trabajo tan intenso que no puedes conseguir quien te edite un documental gratis por mucho que te quiera apoyar. Sí. Hay que pagar ese servicio, a menos que tú lo sepas hacer, que ni tú ni yo sabíamos hacerlo. No, entonces pues Laura decidió irse a Puebla, ¿sí, no? A Puebla, a estudiar una cosa, no me acuerdo, sí me acuerdo, pero no lo voy a mencionar. Y pasó, no es relevante. No es relevante para la historia. Y pues yo seguí con mi vida haciendo mi tesis, esto y el otro, y Zoraida pues como que se quedó con la espinita y fue ella quien un par de años después nos dijo, oigan, va a salir la convocatoria del PETA, ¿no? Es un apoyo a jóvenes creadores o artistas. Ajá, es un estímulo económico a jóvenes creadores. Y pues lo único que tienes que tener es el desarrollo de la idea de tu proyecto y otros montón. Y una trayectoria también. Creo que sí. Entonces, pues Laura y yo no teníamos una trayectoria que dijeran, esas morras hacen eso. Pero no. Zoraida sí. Entonces, a mano de Sori y haciendo un super equipo de 3, ella mete el proyecto, nos pide información de repente, pero realmente la parte como administrativa... Todo lo administrativo, la neta, Sori, eres mi heroína. Sí. Bueno, no solo lo administrativo, obviamente, pero en este sentido del proyecto, toda la gestión y la organización y todo el cumplimiento de requisitos y así, la verdad. Lo supo hacer ella, más su trayectoria de años en el ballet y demás, pues eso nos ayudó muchísimo. Y pues la verdad yo confiaba como en el sentido de confianza que nos transmitía Zoraida, y a los meses salieron los resultados y ahí salimos de que sí nos dieron así. De hecho yo conocía a algunos artistas colimenses que también metieron el primer sorteo que ganó, Morri, la primera vez que ganó algo fue el PECDA. Y ellos dijeron, no quedé en el PECDA otra vez. Y yo no decía nada porque pues yo, realmente si no tengo una trayectoria ni mucho menos un nombre, pues iba a decir, yo sí quedé, ¿para qué ir? Aparte pues el nombre era el de Zoraida. Exactamente, y gracias a ella fue como el filtro que nos apoyó a que sucediera. Entonces, cuando nos dan el recurso del PECDA, pues ya nos ponemos acá fresitas. Claro, porque ya teníamos dinero para pagar una edición profesional. Y pues ahí estuvimos como cotizando personas en Guadalajara, que fuimos a buscar como 3 perfiles. Yo pues contacté a algunas personas que nos ahí ayudó, con recomendaciones de una persona, y ya vimos al final como que con una chica que se llama Andrea ¿qué? Covarrubias. Ella, su agencia se llama Puro Mole. Ellos nos ayudaron con ellos nos contactamos, les hablamos más o menos porque creo que todavía no teníamos ni el guión. O sea, les dijimos, queremos que nos hagan una edición de un docu, pero no tenemos todavía para tanto tiempo, en tanto momento. Bueno, porque también para esto, cuando llegó el punto en el que nos dimos cuenta que no podíamos avanzar sin recursos, sí hubo como cierto bajón, que dejamos de hacer cosas que tal vez pudimos haber hecho, pero no las hicimos porque no vimos que progresara el proyecto en su momento. Dijimos que para después. Ajá, entonces pues no trabajamos en un guión ni nada, hasta que ya después de tanto tiempo, cuando se hizo una realidad que sí íbamos a hacer un documental, fue cuando sentimos la presión de hacer el guión. No, y de hecho fue un trabajo de varias semanas de no descansar, de juntarnos para
construir el guión. De mucho pensar nomás, pensar y pensar. O de compilar imágenes y qué haría aquí, qué haría acá. Primero hicimos como el guión de los perritos también quieren opinar lo que pasa. ¿Te das cuenta de que ladran en las partes más interesantes? Sí, se pasan. Bueno, aprovechando que se cayeron el hocico, hicimos primero como el guión, la construcción de lo que sería el guión narrativo, que lo construimos a base de entrevistas. O sea, era a base de puros testimonios que daban en las entrevistas, y eso fue todo el guión. Nada más para que se den un quemón, tenía 70 páginas de transcripciones y no eran las entrevistas completas. Así es, y la construcción de ese guión se dio, o sea, no había narrador, no, en este documental no hay un narrador ni nada. Todo el hilo narrativo lo hacen las personas entrevistadas, así que tú te vas dando una idea conforme los vas escuchando y vas desarrollando pues oído con sus testimonios. Y pues sí, como dice Laura, eran muchas horas de transcripción, mucho tiempo dedicado a eso y muchas hojas que se fueron ahí para que al final sintetizar en pequeños cachitos pues todo. Para al final hacer un guión, ¿qué te gusta? ¿De 6 páginas? Sí, más o menos. Y 6 páginas no de puro texto de entrevista, sino de un guión con señalizaciones de escena tal, y aparece tal, y aparte pues ya el Salud. Ay, lo siento. Bueno, un guión de unas cuantas páginas, de más de 70 páginas de transcripciones que, insisto, no eran las entrevistas completas porque nos limitamos a transcribir lo que pensamos que era importante. Uh-huh. Y de ahí pues era ir a Guadalajara, tener reuniones, con el equipo de edición. Que el equipo era Hugo. Sí, de hecho era un solo editor. En Puro Mole creo que tienen a varios editores para diferentes proyectos, pero pues a este proyecto el que nos asignaron, que también es un chico muy paciente, que entendió nuestra falta de conocimiento en muchas áreas y que pues obviamente pues nos apoyó porque le estábamos pagando y también porque le interesaba escucharnos. Sí, creo que es importante como resaltar el hecho de que pues colaboramos con personas que de alguna forma tenían afinidad con nuestro proyecto. Por ejemplo, sí. Andrea, pues no la conocía muy bien. Bueno, de hecho no la conocía, pero pude saber al convivir con ella en las reuniones, pues que era una persona que le interesaba como apoyar proyectos como de cierto interés social, y le interesó mucho el documental porque, cosa curiosa, tampoco habían hecho un documental en su empresa antes. Han hecho muchos tipos de producciones audiovisuales, uh-huh, incluyendo creo videos musicales y muchas cosas, pero un documental como tal, no. Entonces le causó mucho interés, y creo que si a la gente le podía llamar la atención la pasión o el interés que le poníamos al proyecto. A mí alguna vez me preguntaron, ¿y a ti cuánto te están pagando por esto? Y yo, pues nada. ¿Y por qué lo estás haciendo? Pues porque me gusta. Sí, entonces entonces sí, a pesar de que les estábamos pagando y todo eso, pues sí había una afinidad con el proyecto y pues unas ganas de parte de ellos de que las cosas salieran lo mejor posible, y eso se agradece muchísimo. Andrea, si nos estás viendo, gracias. Sí, la verdad sí, porque fueron, insisto, muy amables en tratar de entendernos y en la paciencia que tuvieron, porque nosotras pues fuimos desarrollando el guión conforme iniciamos contrato con ellos, entonces ni siquiera estaba terminado, lo terminamos como a la mitad de la postproducción y todavía faltaba afinar muchas cosas. Tuvimos algunas sesiones de trabajo virtual y presencial. Sí, de hecho Laura y yo nos íbamos de Colima como 3 veces nos fuimos. A las 5 de la mañana, llegábamos allá como tipo 8. No, nos fuimos a las 6. ¿Sí? ¿6 de la mañana? Ajá. Ok, a las 6 de la mañana llegábamos allá a 9 de la mañana más o menos, y era empezar a esa hora y trabajar. Y hasta nos íbamos hasta las 4 y pues nos regresábamos a Colima. A veces teníamos suerte con el tráfico, a veces no, y ya después tuvimos la oportunidad de sesionar de manera virtual, que fue mucho más cómodo para todos, más económico,
Y pues de repente medio complicado el transmitir la idea que queríamos de algo que queríamos que quedara plasmado en alguna escena, pero pues se hizo, sí. Creo que hicimos lo mejor que pudimos todos. Sí, de hecho, y pues el trabajo siempre estuvo acompañado. De repente con el puro micrófono yo me sentaba en la mesa y decía, aquí video fulano, puro código, era hablar en puro código, pero salió la cosa. Y realmente, ¿cuántos meses de edición fueron aproximadamente? Como 2. Más o menos, sí. La verdad suena pues varios días, pero no, es Sí, un trabajo intensivo. fue un trabajo intensivo porque fue apresurado y porque hay que ponerle mucha atención a los detalles, pero pues salió la cosa y al final decidimos estrenar aquí en Colima, ¿no? Sí, bueno, yo quería hablar un poquito del guión antes Sí, adelante. de seguir con esa parte. Bueno, porque creo que el guión fue obviamente era lo más importante para poder darle un sentido a la historia. Y es que creo, bueno, lo que quisiera como tratar de dejar claro es que ustedes ya escucharon que hicimos hicimos el guión, casi sobre la marcha. Pero aunque sí dejamos de lado el proyecto cuando vimos que no había en ese momento el apoyo económico necesario, y no por falta de interés, sino pues simplemente por la falta del recurso, yo por lo menos sí dejé de lado el proyecto. Cuando lo retomamos, empezamos a trabajar con el guión, y esa tardanza que tuvimos fue porque no sabíamos cómo resolver no sabíamos ni siquiera cómo ver los testimonios, cómo leerlos para de ahí extraer una historia. Sí. Y en ese sentido creo que es muy interesante que, por lo menos a mi parecer, porque pues les repito, no teníamos experiencia previa en estos proyectos, pero por lo menos la experiencia que sí tenemos las dos es editorial en algún aspecto, pues Lupita como periodista y yo como correctora, editora, etcétera. Entonces el abordaje que tuvimos sobre el guión fue editorial, bueno, así lo veo yo, porque fue primero estructurar la historia, o no tanto estructurarla, sino clasificarla. De los testimonios que teníamos, como dijo Lupita al principio, ver los puntos en común y tal cual categorizar o poner en un lugar los que hablaban de los inicios, en otro lugar los que hablaban, por ejemplo, de qué se siente o cuáles son los sentimientos que tiene uno cuando debuta en el ballet. Otro espacio, otra categoría para hablar de las anécdotas, a lo mejor de experiencias que se salen de lo esperado, ¿no? Algún accidente o cosas así. Y así clasificamos los testimonios, y de ahí fue el trabajo de, ya teniendo esa clasificación, elegir de qué queríamos, qué queríamos abordar en el documental, ordenar, digamos, los temas. Sí. Y de ahí fue condensar los testimonios, y de ahí fue cuando tuvimos que empezar a descartar, pues con mucha pena, pero pues era algo que yo por lo menos ya sabía, que por lo menos personalmente, yo quería generar mucha información para poder tener de dónde escoger, y eso implica pues necesariamente que se va a quedar gente fuera y testimonios fuera. Como dijo Lupita, hay historias, cada entrevista por sí misma es bien bella, y muchas dan para, la pura entrevista da para, no sé si un documental, pero por lo menos una historia por sí misma. Hay muchas historias muy bonitas, pero pues hay que obedecer a los objetivos del guión, y pues ya se tuvieron que descartar muchas partes que por muy bonitas e interesantes se tenían que quedar fuera, personas completas que tuvimos que dejar fuera, testimonios que a lo mejor sonaban repetitivos y que aunque fueran bonitos pues no convenían para la extensión del documental, etcétera. Sí, aparte de que cuidamos mucho eso porque pues obviamente hay un presupuesto por hora, ¿no? De edición, o sea que por importe de hora, por duración del... Ajá, entonces tratábamos de cuidar que no se extendiera más de una hora. Y de hecho pensamos al principio que el documental podía durar media hora o 40 minutos, y cuando nos dimos cuenta se pasó de una hora. Sí fue muy difícil para nosotras el descartar ciertos testimonios
con la finalidad de acortar el tiempo de duración del documental, pero muchísimo material sobró y para mí todo el material es de calidad. Realmente en cuanto a testimonios, pues hay muchas historias, entonces pues igual después rescatamos algunas partes para una segunda edición o para ver qué podríamos rescatar, porque finalmente, como dice Laura, incluso yo lo veo así como que cada entrevista es como si escucharan un podcast, no sé, de quien ustedes gusten, pero hay un tema diferente, aunque las preguntas sean las mismas, siempre sale algo muy particular de cada quien, entonces es lo bonito y lo interesante, y pues sí. Bueno, pues creo que hasta aquí lo vamos a dejar, podríamos seguir hablando, sí. Obviamente. Pues si quieren participar con nosotras en esta conversación, díganos si les interesa, no si les interesa ver el documental, que yo sé que sí, claro, no lo tienen que decir, pero pues no sé si les causó algún tipo de interés, si ya han pensado, no sé si alguien de ustedes ya ha hecho algún tipo de trabajo audiovisual o algo documental o tiene interés, o no sé si les gustaría que habláramos de algún otro tema al respecto de esto, cómo estuvo el estreno tal vez. Sí, cualquier comentario o duda que tengan, pues la pueden poner. Igual si hay interés genuino, pues igual después les podemos compartir algún enlace temporal del documental para que lo vean. A nosotras nos encantaría mucho que lo vieran y que comentaran sobre el tema. Y pues nada, coméntenos sus impresiones, ¿se les hace como arriesgado hacer algo sin saber cómo hacerlo? ¿O se les hace chido aventarse así nomás a ver qué sale y que salga bien o que salga a la impresión de cada quien? Pero pues finalmente sí nos gustaría escucharlos. Bueno, antes de terminar, Morri, a ver, lo acabas de decir tú, ¿qué opinas del hecho de haber hecho algo sin tener una idea previa de lo que íbamos a hacer y cómo iba a quedar? Pues es que yo creo que aquí diría el Samas que sí cuenta las ganas que tengas de hacer las cosas, porque yo siento que aunque no tuviéramos conocimiento de las cosas, teníamos la intención de aprender cosas que no sabíamos y meternos y muchas ganas de estar, y pues el proyecto tiene mucho amor, o sea, se le nota que tenía muchas ganitas de ser por nosotras, porque de ver la luz. Entonces yo siento que es eso, si de verdad, de manera genuina te dan muchas ganas de desarrollar algún proyecto, pues yo creo que a partir de las ganas de querer hacerlo va a salir, y obviamente el trabajo que tú hagas, porque no nomás es quererlo mucho, sino que vas a intentar para que eso suceda. Yo creo que de la mano va el querer hacerlo y también lo que tú intentas. Y pues la verdad también fuimos muy afortunadas de conocer a personas que nos ayudaron a sacar el proyecto, porque Laura y yo solitas quizá pues hubiera salido tal vez, pero de manera muy diferente, pero sí nos ayudó mucho tener esta cercanía y este apoyo de personas en particular que abonaron para que creciera el proyecto solo. Sí, yo creo que eso es lo más importante, que a pesar de que no teníamos experiencia, sí tenemos muchas ganas de hacerlo y hacerlo bien, y eso implica el saber buscar a las personas, no tanto que busques a la persona idónea para hacer tal tarea, sino, como decía, la persona que haga que haga clic sí. con eso que quieres hacer, que entienda lo que quieres hacer y que tenga esas ganas de ayudarte, porque obviamente sin todas esas personas que nos ayudaron, desde los que nos ayudaron a grabar, Fer, Alan, mi hermano, este chico de Sicar, creo que se llama Edgar, no recuerdo. No me acuerdo, la verdad, eran los chicos, eran hermanos, creo. Los que nos ayudaron, obviamente todos los que participaron en las entrevistas, porque mucha gente luego, no que no quisiera, pero que les daba penita, pero ellos estuvieron y participaron, pues obviamente Andrea y su equipo que nos ayudaron con la edición, y todos los que colaboraron con nosotros. Obviamente no hubiera quedado, o como dijo Lupita, no hubiera quedado de esa forma, a lo mejor hubiera sido diferente y seguro que no con la misma calidad, o por lo menos que lograra el objetivo. Sí, todo abonó, la verdad, y hay muchas cosas que decir de este docu, pero pues hay para una segunda edición. Como todos los videos que hacemos, siempre decimos que queremos hacer segunda parte. Seguramente sacaremos una segunda parte donde hablemos más del tema, sobre todo para que más o menos tengan la idea o la noción de si quieren hacer algo, pues como lo hicimos nosotras o con ayuda de Soraya.
ahí también esperamos contar con Sori para Bueno, cuando retomemos este tema. Pues muchas gracias por acompañarnos, pues ahí está, si nos quieren comentar algo, y si no, pues espero que hayan disfrutado de este episodio. Sí, Gracias. cualquier cosa pues ahí nos comentan. Ok, adiós. Gracias, bye. 49 minutos.